La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV, con la conducción de Vivi Landó, con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, Medicina Prepaga de Cooperativistas, es un servicio de Coomesipar Limitada. Paracetamol Matidol, contra el dolor y la fiebre. Apracur, té caliente, te calma. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Nosotros hoy vamos a tratar de un tema interesantísimo, rehabilitación luego de un ACV, accidente cerebrovascular o trauma de cráneo. Nos pareció muy importante esto. Sabemos, lastimosamente, en nuestro país, en el mundo, pero en nuestro país, hay un montón de accidentes, de gente con problemas luego de estos accidentes, con la cantidad de motocicletas y de motociclistas que hay, con el tráfico que tenemos, la cantidad de vehículos, y bueno, y estamos escuchando y viendo todos los días, hay 2, 3, hasta 10 accidentados. ¿Qué pasa con estas personas? De eso vamos a hablar. ¿Cuál es la rehabilitación? ¿Se pueden rehabilitar o no? ¿Hasta qué punto pueden volver a tener su vida normal luego de un trauma en el cráneo? Vamos a hablar de esto con la licenciada Mara Puerto. Ella es kinesióloga, fisioterapeuta de SPS Servicio, que está con nosotros aquí en el programa y que nos parece interesantísimo. Vamos a hablar y encontramos unos datos. En el mundo desarrollado, las consecuencias no fatales de accidentes cerebrovasculares son la primera causa de discapacidad, en tanto que la lesión cerebral más frecuente es por traumatismo cráneoencefálico. Más de 80% se debe a accidentes de tráfico de jóvenes de entre 15 y 30 años de edad. ¿Cómo podemos rehabilitar a estos jóvenes entre 15 y 30 años de edad que sufrieron un accidente y quedan con algún tipo de secuelas? Ese es el problema y estamos buscando la solución y queremos saber, y de eso vamos a hablar con nuestra invitada, Mara del Puerto. Ella es licenciada, kinesióloga y fisioterapeuta. Nosotros, al inicio del programa, hacemos nuestros agradecimientos, nuestro ejercicio de la gratitud. Le agradecemos a Dios por el don de la vida, por la salud, por el amor, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo, porque agradecer hace bien, porque es de bien nacido ser agradecidos, porque nos sitúa en el lado bueno y positivo de las cosas. Le agradecemos a las empresas que están apoyando para que podamos estar haciendo este programa, a vos también del otro lado y a todos los profesionales que nos dan un tiempo tan importante para ellos y tan importante para nosotros para aprender. Vamos a hacer un pequeño corte. Yo saludo y recibo a la licenciada Mara del Puerto y enseguidita volvemos. Y ya estamos con nuestra invitada, la licenciada Mara Puerto. Ella es kinesióloga, fisioterapeuta de SPS, Servicio de Protección a la Salud, que nos está protegiendo a todos nosotros también. ¿Qué tal, licenciada? ¿Cómo está? Bienvenida. ¿Qué tal, Vivi? Muchas gracias. Un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias. Y de lo que queremos hablar, ¿qué problema? Porque siempre vemos en los noticieros, en los diarios, el problema de los accidentes de tránsito sobre todo. Y queda con lastimados. Lo primero que se lastiman los motociclistas es la cabeza, tengan casco y si no tienen, peor. Y después sabemos que, bueno, no es que se cura, se levanta y se va, quedan secuelas. Sí. Y ahí entras vos como en la parte de rehabilitación, ¿verdad? Sí, primero hay una etapa
larga e importante, ¿verdad? Que es salvarle la vida y salvar lo más que se pueda del cerebro, digamos, ¿verdad? Se trata ese cerebro agudo en terapia intensiva, donde el paciente también recibe rehabilitación ahí, ¿verdad? Pero es distinta, ¿verdad? Es un enfoque más fino y más enfocado a la parte respiratoria también, a la parte motora también, ¿verdad? Pero es otro tipo de rehabilitación. Y una vez que el paciente sale de esa etapa, después va a la sala y a veces a su casa después, si Dios quiere y todo va bien, queda una secuela motora importante, ¿verdad? Distinta para cada caso, pero ahí trabajamos nosotros, ¿verdad? Es importantísimo que esa rehabilitación se haga lo antes posible, ¿verdad? Cambia muchísimo el pronóstico del paciente, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son, o sea, en tu experiencia, cómo encontraste a los pacientes? Si de repente hay personas que no pueden mover un brazo o que no pueden moverse o que no sé, la rehabilitación física es la que haces vos, ¿verdad? Claro, sí. Nosotros los kinesiólogos hacemos la rehabilitación motora, ¿verdad? Eso, motora. Después está, o sea, en realidad este tipo de paciente tiene que estar atendido por un equipo, ¿verdad? Porque son muchos aspectos, ¿verdad? Está el aspecto cognitivo, el aspecto así psíquico y emocional, la parte médica, la parte de rehabilitación motora, está el entrenamiento, entrenarle al paciente para que vuelva a aprender a vestirse, a comer, a todo eso. Eso lo hacen otros profesionales que son los terapeutas ocupacionales, ¿verdad? O sea, es todo un equipo que tiene que trabajar cada uno en su área, ¿verdad? Y viendo un poco de todo. Y realmente son muy variadas en un traumatismo de cráneo. Son muy variadas. Podés tener desde solamente problemas conductuales y la parte motora esté bien, ¿verdad? Entonces prácticamente ahí nosotros no participamos ya, ¿verdad? O al revés, ¿verdad? A veces la parte cognitiva está súper bien y es solamente una secuela motora, ¿verdad? Ya sea de las dos piernas y los dos brazos, ¿verdad? O sea, completo, ¿verdad? O de un hemicuerpo solamente, o sea... Y dependiendo del daño, ustedes los kinesiólogos ya saben hasta dónde va a poder mejorar el paciente. Claro, el daño y el tiempo. El tiempo juega un papel muy importante, ¿verdad? O sea que realmente los 3, inclusive los 6 primeros meses, mejor no decir nada, ¿verdad? Porque el pronóstico, en cuanto a la parte motora, ¿verdad? Claro, sí, la vida ya está... ya se salvó, ¿verdad? Pero en cuanto al pronóstico, que el paciente te dice voy a volver a caminar, voy a poder trabajar, voy a poder hacer esto, no podemos saber, ¿verdad? Decirle no es matarle la esperanza y las ganas de seguir trabajando, y decirle que sí puede ser frustrante después de que pasan 6 meses o un año y no aparece, ¿verdad? Entonces, en realidad en ese primer periodo básico, así, 6 meses, no se... Claro, omite opinión ni para sí ni para no, ¿verdad? Entonces, uno ya va viendo, ¿verdad? Uno ya va viendo, pero ese cuidado lo tenemos que ir teniendo. Y la diferencia del resultado final, influye mucho también las ganas del paciente, la fuerza que ponga, la garra que ponga, como decimos nosotros. Totalmente, ¿verdad? Si es un paciente que colabora, es distinto lo que podés trabajar, ¿verdad? O sea que lo que nosotros rehabilitamos o buscamos rehabilitar es el movimiento, ¿verdad? De nada sirve que nosotros movamos al paciente si el paciente no hace el movimiento, ¿verdad? O sea, nosotros necesitamos de su colaboración. O sea, de hecho que en alguna primera etapa sí, movilizamos y el paciente no colabora porque la parte, o sea, está desconectado o está en coma o simplemente está desconectado, ¿verdad? O sea, no entiende las órdenes, no colabora. Y entonces ahí sí se trabaja más pasivamente, digamos, ¿verdad? Más bien el trabajo lo hace el kinesiólogo y el paciente es pasivo. Pero después es fundamental que el paciente colabore. Si el paciente no colabora, es más difícil el tratamiento. Y la familia también. Por supuesto. Bueno, tenemos material preparado por nuestro equipo de producción que habla de las consecuencias de un traumatismo de cráneo. Consecuencias del traumatismo de cráneo y accidente cerebrovascular.
Los traumatismos de cráneo y los accidentes cerebrovasculares producen injurias cerebrales que se traducen en secuelas discapacitantes. Aunque las más visibles son las motoras y las neurológicas, expertos coinciden en que las conductuales, las emocionales y las cognitivas son las que más dificultan la reinserción en la vida productiva del afectado. Sí, es así. Así mismo, ¿verdad? Así mismo. Claro, porque acá habla de traumatismo de cráneo y también accidente cerebrovascular, que son Cosas distintas. Cosas distintas. Traumatismo de cráneo es cuando se golpea, ¿verdad? Sí, cuando hay un trauma, sí, ¿verdad? Que puede ser de distintas formas, ¿verdad? Sí. La inmersión en pileta, accidentes de tránsito, a veces deportivos, o accidentes en la casa, ¿verdad? Las caídas en los baños también. Claro. O sea, distintas causas, ¿verdad? Un traumatismo, un golpe, Sí. ¿verdad? Y el accidente cerebrovascular, que es el famoso derrame que dice la gente, derrame, ¿verdad? sí. Y que entonces eso también puede afectar no solamente el rostro, porque hay mucha gente que cuenta que la mitad del rostro se le quedó duro, Sí. y qué sé yo, después un accidente cerebrovascular, pero también el movimiento y todo. Claro, en el accidente cerebrovascular también las secuelas son distintas, ¿verdad? O sea, puede pasar, pueden tener secuelas leves, casi inadvertidas, pueden pasar las secuelas, o puede llevar a la muerte inclusive. Los accidentes cerebrovasculares son graves, ¿verdad? No son cosas, ¿verdad? Y una vez, el haberlo tenido una vez te predispone a poder volver a tenerlo, ¿verdad? Aumenta tu probabilidad de volver a tener otro accidente cerebrovascular. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado, pero las secuelas motoras también varían, aunque en comparación a lo que es el traumatismo de cráneo es como más común, ¿verdad? Por lo general afecta la mitad de la cara, un miembro superior, ¿verdad? El brazo, supongamos, derecho, la pierna, ¿verdad? En algunos afecta la expresión, ¿verdad? El lenguaje y el entendimiento, la comprensión. En otros no, ¿verdad? Entonces hay distintas variantes otra vez dentro de las secuelas del ACV también, ¿verdad? Igual que el traumatismo de cráneo, en realidad ninguno es matemático, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo, por ejemplo, es la parte de rehabilitación? Una persona que tuvo un accidente cerebrovascular y quedó con la mitad de la cara que no responde, sin expresión. La mitad del cuerpo, en realidad. O la mitad del cuerpo. Sí. ¿Cómo es la rehabilitación? Y es progresiva, ¿verdad? En realidad se va haciendo en función a lo que va presentando el paciente, al cuadro clínico que él presenta, ¿verdad? O sea que a veces vienen pacientes que tuvieron hace poco un ACV, hace un mes tuvieron un ACV, pero ya están caminando y sin embargo, o sea, aunque caminan con dificultad, no tienen buen equilibrio, no es una marcha segura, el miembro superior es lo más comprometido. Entonces vamos jugando nosotros en función a lo que vemos y evaluamos, ¿verdad? Qué es y cómo vamos a trabajar, ¿verdad? ¿Qué tipo de ejercicios, por ejemplo, le hace? Y los ejercicios son tan variados, ¿verdad? O sea, en realidad en rehabilitación nuestra profesión es una mezcla de ciencia y arte, ¿verdad? Sí. Porque si bien nosotros tenemos los fundamentos científicos, por otro lado también depende mucho de la creatividad del kinesiólogo, ¿verdad? Y de la posibilidad de ver si por ahí contigo hay un ejercicio que, o sea, yo tengo el objetivo de que, digamos, levantes y abras la mano, ¿verdad? Y yo veo que, o sea, pidiéndotelo no lo logro, entonces tengo que buscar la forma de cómo lograr ese objetivo, ¿verdad? A veces te ayudo, a veces fijo en algún lugar, a veces, o sea, el trabajo es complejo, hay muchas técnicas para lograr eso. Con pacientes, con algunos logramos todos los objetivos y con otros no, ¿verdad? Pero los objetivos se van modificando también, ¿verdad? O sea, el tratamiento de un paciente así es dinámico, es muy largo, porque un año no es nada. Un año de rehabilitación no es nada, ¿verdad? O sea que 1 a 2 años, 2 años fácil llegan, ¿verdad? Del menos que haya sido muy, muy leve. Y entonces al principio los objetivos son más pequeños, digamos, ¿verdad? Claro. Aunque para ese paciente representa un mundo, pero ¿verdad? Lógico. Y van cambiando los objetivos y en función a esos objetivos que vamos marcando también cambian los ejercicios, ¿verdad? Lo que se busca, lo que nosotros buscamos mucho en la rehabilitación es que el paciente sea independiente, ¿verdad? Que recupere
la independencia, o sea, lo menos dependiente posible en todas las actividades de la vida diaria, que se puede higienizar solo, que pueda comer solo, que depende de la actividad laboral que tenía, pueda volver a insertarse, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas, por ejemplo, para nosotros, el hecho de que el paciente pueda volver a sentarse y compartir la comida con la familia, por ejemplo, es demasiado importante, ¿verdad? O sea, de pasar a veces meses comiendo en la cama o con sonda, lo que sea, a que pase a comer y compartir con la familia es una fiesta, ¿verdad? Para el paciente y para toda la familia, ¿verdad? O sea que los objetivos se van cambiando y en función a eso vamos trabajando. Sí, perfecto. Bueno, nosotros vamos a hacer un corte, si les parece, y volvemos enseguidita. Muy bien, continuamos con nuestra invitada, la licenciada Mara Puerto, y nos seguimos riendo porque, bueno, sonó el teléfono acá y no estaba puesto en silencio, pero ya llegamos a la parte final de ese primer bloque. Bueno, estamos con nuestra invitada, la licenciada Mara Puerto, kinesióloga, fisioterapeuta del Servicio de Protección a la Salud, SPS, hablando de la rehabilitación luego de un ACV, de un accidente cerebrovascular, del famoso derrame o un trauma en el cráneo. De eso estamos hablando y vamos a continuar charlando de este tema, pero tenemos un material preparado por el equipo de producción, si podemos ver, señor director, por favor. ¿Existen otros problemas a largo plazo asociados con el traumatismo cerebral? Además de las complicaciones inmediatas que surgen después de la lesión, que pueden incluir problemas en la cognición, el procesamiento sensorial, comunicación, de conducta o salud mental, pueden surgir otros problemas a largo plazo como enfermedad de Parkinson y otros problemas motores, la enfermedad de Alzheimer, la demencia pugilística y la demencia postraumática. Demencia pugilística. Y es como una demencia, ¿verdad? Una alteración de las funciones cognitivas debido a varios traumatismos, ¿verdad? O sea, pequeños traumatismos a lo largo de toda la vida, ¿verdad? Entonces el cerebro se va deteriorando, ¿verdad? Entonces a lo largo de la vida empiezan a fallar también las funciones cognitivas. Eso pero es muy se llama común. pugilística, sí, por el boxeo, ¿verdad? Sí, porque viene justamente de eso, ¿verdad? Es muy común en boxeadores, ¿verdad? Entonces por eso... Claro. O sea, no, yo pensé que era demencia y comenzaban a pegarla a todo el mundo. No, no es eso, ¿verdad? Por la duda pregunté. No, viene de ahí, sí, porque es más común en ellos, ¿verdad? O sea, son los traumatismos que se van sumando a lo largo de la vida, pequeños traumatismos que hacen eso. Sí. Ya. Bueno, y en SPS, ¿ustedes tienen un lugar especial donde se hace la rehabilitación o la rehabilitación se hace en la casa de la persona? ¿Cómo es eso? Y las dos modalidades, ¿verdad? O sea que hay pacientes en los cuales es muy difícil el traslado, entonces vemos la forma de trabajar en la casa, ¿verdad? Y se hace por lo general un equipo porque un solo terapeuta no puede, ¿verdad? Porque son pacientes que, imagínate, tienen que recibir terapia mucho tiempo. Sí. Y si yo estoy sola, digamos, claro, un día no puedo y el paciente se queda sin terapia, claro, ¿verdad? O viajo y se queda sin terapia. Entonces, tratamos de trabajar así en equipo para cubrir todos los horarios, ¿verdad? Y una vez que el paciente puede ser trasladado porque ya está mejor, porque puede subir, puede tolerar, o sea, es más fácil o él colabora más, entonces ahí sí trabajamos en la clínica, ¿verdad? Le llevamos un gimnasio terapéutico, ¿verdad? Donde se trabaja, ¿verdad? Y esa etapa es muy importante porque al paciente le estimula muchísimo. Porque hay que acordarse que por más de que a veces uno piensa que el paciente está medio dormido o no entiende o no sé, pero estos pacientes se deprimen muchísimo, pero ¿verdad? Lógico. Sí, a veces la familia piensa que no entiende lo que está pasando, ¿verdad? Pero no sabemos en realidad hasta qué punto entienden, ¿verdad? Claro. Entonces el salir de la casa les cambia muchísimo el panorama, ¿verdad? O sea, que es una etapa en la cual nosotros, a veces para los familiares es más cómodo que la terapia siga en la casa, ¿verdad? Pero nosotros pedimos, ¿verdad? Bueno,
si no logran llevarle todos los días, bueno, supongamos, ¿verdad? Le llevan lunes, miércoles y viernes, martes, jueves y sábado se la atienden en la casa. O se hace según cada situación, se hace un plan, ¿verdad? Se conversa, se ve. Claro, pero le hace bien al paciente salir de la casa, por supuesto. Ir o sea, a todos nos hace bien salir de la casa, estar encerrado todo el día. No, imagínate, sí, morimos. Y más, claro, y pudiendo moverte y hacer todas las cosas, ¿te imaginas? Una persona, o imagínate vos mismo, que podés hacer todo y de repente, por un accidente, por lo que sea, te quedás impedido de hablar o de moverte o de, no sé, de tomar un vaso de agua, uno pierde esa independencia y queda absolutamente dependiente de las personas que estén a tu alrededor. Entonces, evidentemente, puede darle también esa depresión. Y la depresión es algo, es lo que por lo menos yo le tengo terror, ¿verdad? Claro. O sea, que es algo... Hay que tratar de que no entren en esto, ¿verdad? Que no caigan. Sí, es mucho más difícil sacarle de la depresión que hacer el plan de rehabilitación. Sí, porque la depresión, hay veces he tenido pacientes que han recuperado toda la parte motora, pero que no salieron de la depresión y quedan prácticamente en cama, ¿verdad? Postrados, pero más que nada por el cuadro depresivo. Entonces es importante, ¿verdad? La familia es fundamental, ¿verdad? Cuando se habla de rehabilitación del paciente neurológico, de este tipo de pacientes, en realidad la rehabilitación es un manejo de situaciones, ¿verdad? Es saber manejar las situaciones. Por eso es importante también la experiencia, ¿verdad? Porque uno va aprendiendo con cada paciente, ¿verdad? Claro. Y cada paciente en su contexto económico, en su contexto familiar y físico, ¿verdad? Te va mostrando ciertas condiciones y uno tiene que ir haciendo un poco de arte. Y la rehabilitación no es solamente para el paciente, es para toda la familia, porque la familia también sufre, cambia el estado en que estaban y cambia la vida de todos los integrantes de la familia, que tienen que dedicarse más y atenderle más a esa persona. Sí, o sea que el hecho de que el paciente progrese en su rehabilitación le hace bien a toda la familia. Eso es indiscutible. Obviamente. ¿Tenemos que hacer un corte? ¿Sí? Tenemos 2 minutitos más. Bueno, entonces el tema de la rehabilitación no se puede decir, bueno, en 1 año, en 2 años, en 6 meses. No. ¿En cuánto tiempo uno puede decir, bueno, hay una mejoría o comienza a mover un dedito, por ejemplo? No hay estipulado, no, se va dando. Ajá. Se va dando porque según la severidad de la lesión, según cómo fue también el tratamiento, si hubieron o no complicaciones, si fue un paciente, supongamos que tuvo un traumatismo de cráneo, entra a terapia, después hace neumonías a repetición, después hizo una meningitis, o sea, hay pacientes que no tienen suerte y se va complicando, ¿verdad? Porque son cosas que pasan, ¿verdad? Un paciente así es vulnerable a todo, no, estando allá en terapia. Claro. Entonces, cada situación es diferente y después tenemos que ir viendo que el paciente, que el cerebro, el sistema nervioso salga de ese shock y empiece a mostrar realmente cómo quedó, ¿verdad? Y eso tarda meses para que todo se desinflame y se vea realmente cuál es la secuela, si va a mover o no va a mover, ¿verdad? O sea que... ¿La rehabilitación es igual para gente grande, para adultos que para niños? Hay algunos principios que son similares, pero es muy diferente, ¿verdad? Yo, por ejemplo, actualmente no atiendo niños, ¿verdad? Cuando recién me recibí, y eso sí, ¿verdad? Y es súper lindo, pero es muy distinto. Es muy distinto porque el niño, bueno, depende también lo que tenga el niño, ¿verdad? Pero es distinto, porque el adulto que se accidenta es un adulto que ya aprendió a caminar, que ya aprendió a hacer movimientos, hay una memoria del movimiento, hay esquemas neurales o circuitos neurales que ya están elaborados, ya están formados. Sin embargo, el niño es como un papel en blanco, ¿verdad? O sea que si encima ese papel en blanco viene con algún problema neurológico o tuvo un traumatismo, lo que sea, hay que abordar diferente, se aborda diferente por eso, por esa no experiencia al movimiento. Un niño que no aprendió a caminar y tuvo... Claro, o sea, es totalmente diferente. Sí. Perfecto. Bueno, ahora sí, vamos a hacer un pequeño corte y volvemos enseguidita.
Continuamos charlando con nuestra invitada, la licenciada Mara Puerto. Ella es kinesióloga, fisioterapeuta del Servicio de Protección a la Salud. Y estamos hablando de la rehabilitación, podemos tener esperanza, podemos decirle a la gente, licenciada, de que si por más que hayan tenido algún tipo de accidente, algún problema que les impide hacer una vida normal como tenían antes, con una rehabilitación y con una terapia, ¿van a poder llegar a superar todo eso? Y yo sé que sí, es muy difícil la pregunta, sí, pero o sea, lo que pasa en neurorehabilitación es que a nosotros a veces el paciente que logra ser independiente en su traslado o en su marcha, para nosotros es ya un logro máximo, o sea, buenísimo, ¿verdad? Se trabaja mucho para eso y quizás estéticamente no sea lo que el paciente o el familiar espera, ¿verdad? O tenga un patrón o algunas limitaciones en el movimiento. Pero nosotros trabajamos mucho en función a la función, ¿verdad? Valga la redundancia. Nosotros buscamos la funcionalidad, como te decía, esa independencia. Ese es nuestro objetivo principal. Claro. O sea, si queda una secuela motora o una marcha característica o con algún patrón claro, que camine de manera diferente o con alguna pequeña asistencia, pero camina. Es independiente para nosotros. Es un paciente que se rehabilitó bien, ¿verdad? Que logró sus metas, ¿verdad? Claro que son pacientes que tienen que hacer como un mantenimiento desde una vez del alta, como que tienen que tener una rutina, ¿verdad? Una vez que el paciente comprende y la familia, si la familia es colaboradora, o sea, se le dan ejercicios de rutina para la casa, fáciles, algunas cosas en la casa se adaptan, eso también se estudia, ¿verdad? Si se necesitan barras en el baño o elevar el inodoro, se va viendo según la función, o sea, la necesidad del paciente, ¿verdad? Pero a veces hace falta el mantenimiento, ¿verdad? O sea, el mantenimiento... Claro, volver a hacer ese tipo de ejercicio una vez cada tanto tiempo. Imagínate que uno sano necesita caminar siempre, hacer ejercicios para una cosa, o sea, para mantenernos sanos, ¿verdad? Sí. Ellos también necesitan eso, ¿verdad? Ese mantenimiento, ya sean de los estiramientos, de algunos ejercicios específicos para fortalecer o para no perder lo que ya ganamos, ¿verdad? Claro. O sea, el quedarse quietos es terrible, ¿verdad? Para todos. Para todos, ¿verdad? Y para ellos, entonces, eso hay que incorporar en su chip, ¿verdad? Que ellos siempre van a tener que estar... Yo tengo pacientes, por ejemplo, que antes de que se rehabilitaron y antes de irse a trabajar o a estudiar, si son más jóvenes, se levantan una hora antes, hacen todo su estiramiento, entonces después de sus estiramientos se sienten mejor y hacen, ya sea con sus adaptaciones, hacen sus... Qué genial. Bueno, es bueno, eso es, queremos darle fuerza a la gente que está pasando justamente en este momento por esta etapa de rehabilitación. Pónganle fuerza, pónganle todo el ánimo posible porque se puede. Y depende mucho, evidentemente, del buen profesional que les está atendiendo, pero también de la fuerza de voluntad y de las ganas. Y no entristecer, sino obviamente el tema de la depresión es terrible y no quisiéramos que ninguno de ustedes esté con ese problema. Tenemos material que habla de rehabilitación. Rehabilitación. Se sugiere un programa de rehabilitación interdisciplinaria que atienda los aspectos motores, verbales, visuales, las actividades de la vida diaria y otras secuelas incapacitantes para que el paciente pueda alcanzar un grado de independencia suficiente para retomar sus actividades habituales. Está correcto. Sí, así mismo es, ¿verdad? De hecho, trabajamos nosotros los kinesiólogos, ¿verdad? Bueno, el médico, ¿verdad? Sí. Nosotros los kinesiólogos, después el terapeuta ocupacional, ¿verdad? Que trabaja mucho las actividades de la vida diaria, le entrena mucho lo que es mano y miembro superior y entrena, les enseña a vestirse, a comer, hace las adaptaciones para todas esas cosas. El terapeuta ocupacional inclusive a veces tiene que ir a la casa
para conocer la casa y ver qué modificaciones tenemos que hacer para ese paciente. Claro. Después está el fonoaudiólogo o la fonoaudióloga, ¿verdad? Que es importante para el lenguaje y para, a veces quedan como secuelas las afasias de expresión o comprensión, ¿verdad? A veces hay pacientes que comprenden pero no pueden expresar, no pueden formular las palabras y las oraciones, ¿verdad? No pueden, entonces hacen sonidos queriendo hablar, ¿verdad? Ellos tienen una idea pero no la pueden, claro, entonces bueno, el fonoaudiólogo trabaja un poco también eso. Después están los psicólogos y neuropsicólogos, ¿verdad? Que los neuropsicólogos hacen más bien la parte de psicología en estos tipos de pacientes, ¿verdad? Y se ve también la parte conductual, ¿verdad? Porque a veces está bien la parte motora, la parte cognitiva del lenguaje, está todo bien, pero la conductual, o se comportan como niños, o son muy agresivos, o están desinhibidos, ¿verdad? Entonces se trabaja un poco en conjunto. ¿Y ya te tocó pacientes agresivos? Sí, varias veces, ¿verdad? Varias veces. ¿Y qué se hace así? ¿Y que te pegan, te muerden? ¿Qué hacen? Y a veces sí me han tocado pacientes que me han mordido, me han pegado, ¿verdad? Pero que no quieren trabajar, o si están trabajando, le gusta la bicicleta, supongamos, ¿verdad? Y no se quieren bajar y vos le decís, bueno, ya es hora de que te bajes y no hay caso y entonces después te quieren pegar si es que vos le querés bajar, ¿verdad? Sí. O sea, sí, ha tocado, entonces se toman las medidas de no trabajar sola. Claro. O tener un familiar, porque también ellos, o sea, se ven la forma, a veces pidiéndole bien, a veces marcándole fuerte, ¿verdad? Cada uno tiene una característica distinta, a veces le hacen caso a una persona a otra. Es muy común que hay hombres que con las mujeres no quieren trabajar, ¿verdad? Y que prefieren trabajar con un varón y que la mujer le da una indicación de qué ejercicio hacer y no hacen. Y es terrible, se enojan y se ofenden, ¿verdad? Sí. Y bueno, entonces hay que buscar un compañero para trabajar y es así, ¿verdad? O sea, se van buscando, por eso es importante y es muy lindo trabajar en equipo, ¿verdad? Porque nos enriquecemos un poco. Por supuesto. Bueno, tenemos preguntas en las redes sociales. Vamos a ver qué preguntas tienen para nuestra invitada. Diego de San Pedro, ¿hay alguna señal o síntoma que anuncie que se puede tener un ACV? Y sí, a veces la sensación de hormigueo es muy característica, el dolor de cabeza. A veces el paciente te dice, ay, parece que tengo un hormigueo acá o en las manos, o no siento bien, o se me cae el vaso, lo que agarro se me cae. Bueno, la presión alta, sí. Bueno, entonces enseguida ya hay que acudir al médico. Tenemos otra consulta, vamos a ver. Rita de Ñembucú, luego de sufrir un trauma cráneoencefálico que se debió a un accidente de tránsito, me falla el olfato. A veces huelo cosas y no las identifico. ¿Qué puedo hacer? Mira. Y sí, bueno, el trauma de cráneo puede lesionar en cualquier parte, claro, ¿verdad? Entonces, en realidad eso tiene que verlo con un neurólogo. Probablemente como fue de un trauma de cráneo, probablemente sea no sea de la zona del otorrino, ¿verdad? Tiene que consultar con un otorrino y un neurocirujano o un neurólogo, ¿verdad? Para ver qué se puede hacer. Y hay cosas que, si hay una lesión que es permanente, por ahí no recupera, ¿verdad? Claro. O por ahí. Claro. Huele cosas y no las identifica, o sea, perdió esa parte de la memoria de qué es, ¿verdad? De olfato. Sí, claro. Qué increíble, qué importante es cuidarnos para evitar todo esto. Y lo bueno es que existe la rehabilitación si es que estás con algún tipo de problemas. Nosotros hacemos un corte, volvemos ya. Bueno, estamos en la parte final del programa, pero tenemos todavía unos minutitos para, nos gustaría, licenciada Mara Puerto, que nos dé una síntesis de esto y qué es lo que puede encontrar acá en Paraguay una persona que tuvo algún tipo de accidentes y quedó con deficiencias y necesita ir a rehabilitación. Una de las cosas importantes que yo quería decir, que yo veo mucho y que tenemos que ir mejorando, es que la mayoría de la gente piensa que haciéndose masajes se rehabilita, ¿verdad?
Y que si bien el masaje está bueno porque te relaja y nos relaja, a todo el mundo le gusta, ¿verdad? O sea, no es lo que el paciente necesita para rehabilitarse. Por ahí le hace bien y se siente bien para relajarse en ese momento, pero no es para rehabilitarse. Entonces, es importante que acuda a un servicio donde haya este tipo de rehabilitación, ¿verdad? Y que trabaje con profesionales, porque a veces pierden todo el año, sí, porque hace 10 años que, 10 meses que me hacen masajes y no mejoro, te dicen, y ya perdimos 10 meses de oro, ¿verdad? Claro. Entonces, se presentaron ya otras complicaciones que antes no. Claro, el masaje no es rehabilitación. El masaje es una técnica que podemos usar en algún momento para relajar o para buscar, o sea, para disminuir el dolor en alguna situación, sí. No es lo que más se usa en los pacientes neurológicos, por lo general no, ¿verdad? Sí. Yo no hago masajes atiendo todos los días, ¿verdad? Sí. Entonces, a lo que voy es que es una técnica más y que no es la solución para este tipo de pacientes, ¿verdad? Y es muy popular que pase eso, ¿verdad? Que le lleven al masajista o el masajista venga y reciba masaje por meses, ¿verdad? Y después de que ya empezaron a venir otras complicaciones que fueron por no recibir la rehabilitación, recién acuden a nosotros, ¿verdad? Y entonces menos la probabilidad de que mejore, de que... O sea, cuanto antes mejor el tema de la rehabilitación. Vamos progresando. O sea, si el paciente le parece a veces que no va a hacer nada, ¿para qué le vamos a llevar porque no va a hacer nada? No. Vamos, nosotros tenemos técnicas para ir estimulando, para ir favoreciendo que aparezcan los movimientos o no, ¿verdad? ¿Se usan aparatos? Y aparatos de electroestimulación y se pueden utilizar algunos, pero casi que no. El gimnasio es nuestras manos, claro. ¿Verdad? Nuestro criterio, se pueden usar, por ejemplo, hay pacientes que tienen hombro, es muy común en los pacientes que después de una ACV que tengan el hombro muy doloroso, entonces se pueden usar algunos aparatos, a veces se puede usar algo de calor, tibio, más que calor, porque puede estar alterada la sensibilidad y se puede quemar el paciente, ¿verdad? Pero por lo general no tanto, ¿verdad? Eso también pasa. A veces le ponen electrodos, ¿verdad? Electrodos y electrodos y electrodos. Y hay que ver en qué etapa está el paciente, qué tipo de corriente se está utilizando y de qué forma. Entonces puede servir, ¿verdad? No todas las veces se utilizan electrodos, las corrientes, ¿verdad? Sí. O sea, se tiene que evaluar bien la situación y entonces se decide qué tipo de corriente se usa. No es cualquier corriente tampoco, ¿verdad? Hay muchísimas corrientes. Entonces, eso, ¿verdad? Que acudir lo antes posible, que no es solo masaje, eso era algo que quería decir porque es muy importante. Importantísimo. Y es muy importante. No dejar para un poquito más adelante cuando esté mejor, porque ahora recién, al contrario, ahí cuando recién está, es cuando tiene que comenzar la rehabilitación. Cuanto antes se empieza, mejor. Perfecto. Se evitan muchísimas complicaciones. Súper claro. Muchísimas gracias, licenciada Mara Puerto, kinesióloga y fisioterapeuta, que nos estuvo explicando muy bien el tema de la rehabilitación. Te esperamos en un próximo programa. Gracias, Vivi, muchas gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV, con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, Medicina Prepaga de Cooperativistas, es un servicio de Coomesipar Limitada. Paracetamol Matidol contra el dolor y la fiebre. Apracur, té caliente, te calma. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto.
Información de Alicante.